Bueno, el tema que yo voy a tomar es caracterización de una sucesión de números reales convergentes. Bueno, esta idea pues yo lo asocié con la idea del límite. Entonces pues inicialmente voy a dar una definición intuitiva de lo que yo considero como límite y después pues voy a dar una definición formal. También pues voy a decir lo que yo creo que es intuición y lo que yo creo que es formalización en un concepto. Entonces pues principalmente tengo un punto A sobre una función cualquiera. En este caso nuestra función es x al cubo. Entonces tengo un punto A, ¿cierto? Y digo que va a haber un punto B también sobre la curva que se va a acercar a A. Pero entonces la característica como tal que tiene esta función es que va a ser continua y que va a estar dentro de un intervalo abierto. No lo vamos a delimitar el intervalo, sino que este va a ser un intervalo abierto. Entonces, yo digo que este puntico B se va a acercar a A. O sea, tienda a A, pero no va a llegar a tocar A. O sea, no va a llegar a ser igual a A. Entonces, primero voy a observar como tal qué es lo que pasa con B cuando se empieza a acercar a A, tanto en el eje X como en el eje Y. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa cuando el punto está acá en el eje X y en el eje Y. Entonces, ¿qué pasa cuando muevo el punto un poquitico más cerca de A? Ahora coloco el punto un poquitico más cerca de B. Bueno, digamos acá es necesario bueno, entonces acá hay que tener en cuenta cómo se comporta en el eje X y en el eje Y, pues para mirar la aproximación que se hace. Entonces esto es aproximación por la derecha, por la izquierda. Ahora vamos a ver una aproximación por la derecha, que es lo que pasa, digamos, en el eje Y que se puede observar. Entonces lo mismo, miramos el comportamiento, o sea, miramos como la altura. Listo, entonces fuimos acercando un poquito más el punto B, entonces nos damos cuenta que hay una aproximación a C, que es el punto, digamos, de corte entre el eje Y una recta perpendicular que pase por A al eje Y. Entonces lo que podemos ver acá es que tanto por derecha como por izquierda se va acercando al punto C. A esto lo vamos a llamar como el límite. Lo vamos a denominar con una L. Entonces, una definición, digamos, intuitiva que hay podría ser esta. Podríamos denominarla como esta. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a A, en este caso es cuando b tiende a A, de f de x va a ser igual a L. Entonces, cuando estos dos puntos se me van a ir acercando poquito a poquito, va a llegar a ser igual a un L, que va a ser este límite de acá que tenemos. Bueno, digamos, digo que esto se puede dar de manera intuitiva, porque yo tomo la intuición como si usted pudiera percibir algo, intuirlo
sin necesidad de tener, digamos, un conocimiento más formal, más matemático, más estructurado. Entonces, por ejemplo, uno no necesita tener un tipo de conocimiento formal para, bueno, también lo asocio mucho con la percepción. Entonces, digamos, si usted ve que este punto se está acercando al otro, pues usted no necesita como tal un razonamiento matemático, o pues no necesita como un conocimiento formal para ver o para intuir que este se va acercando al otro. Entonces, además, digamos en este ejemplo, usted se da a entender que en la función, cuando B va a tender a A, entonces f de x, que va a ser se va a acercar a L o va a ser L. Entonces f de x va a estar tan cerca a L como se pueda, haciendo que B sea lo más suficientemente cercano a A. Entonces, por eso digo que esto pertenece como a una parte de definición intuitiva. Bueno, continuando, como lo estamos tomando hasta ahora desde una parte intuitiva, también es como necesario mirar lo que pasó en la historia del concepto de límite, porque pues a partir de ella también se ven conceptos intuitivos que pues con el paso del tiempo se fueron formalizando. Entonces es, digamos, clave tener esto en cuenta porque así fue la manera en que se empezó a desarrollar el concepto. Entonces empezamos desde la matemática griega, porque desde acá surgió el concepto de tan pequeño como se quiera. Entonces ellos tenían la noción de que usted lo podía hacer, digamos, esta distancia tan pequeña como usted quisiera. Entonces ahí fue donde se empezaron a dar como las nociones de cálculo infinitesimal. También hay que tener en cuenta que, digamos, la matemática que se daba en este tiempo, donde estaba Arquímedes, Euclides, Eudoxo, ellos trabajaban más que todo razones entre las magnitudes para poder ver las relaciones que habían. Pero ellos se quedaban más que todo en probar esas relaciones, digamos, para las magnitudes, pero no se pensaron o no se generalizaron más allá, sino se quedaban como en las relaciones que ellos podían ver en las relaciones que ellos podían ver entre esas magnitudes, pero ellos lo hacían de acuerdo a la intuición que ellos tenían, a lo que ellos podían observar de esas relaciones.